Bienvenidos a la casa del Señor. Abrimos nuestras Biblias en la epístola a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, y leeremos hasta el versículo 14. La palabra de Dios dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oramos. Señor y Padre nuestro, te doy las gracias por darme el privilegio de dirigirme a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Permite que pueda comunicar correctamente lo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de mi Señor Jesucristo lo pedimos, y el pueblo de Dios dice: amén. En los tiempos romanos, la vida era muy dura. Había mucha pobreza, había muchas enfermedades. Las familias eran bastante disfuncionales. Y cuando habían niños que nacían enfermos o nacían niños en extremada pobreza, era costumbre de que los padres los abandonaran, los dejaran a su merced, porque pues simplemente no valían, no tenían ese mismo nivel de un ser humano. Se consideraba que un niño a temprana edad pues era una carga más que una bendición, y era por costumbre que se abandonaban estos niños. Si el niño aparecía con una enfermedad, o si padecía, algunos niños que por cuidados son bien vulnerables o débiles en la salud, pues el padre consideraba que era mucho problema y pues decidía abandonarlo. En Esparta, por ejemplo, los dejaban en un lugar llamado Apotetos, que estaba al pie de una montaña. Allí los espartanos, cuando creían que el niño era muy débil o simplemente no lo querían, lo llevaban a este lugar y lo dejaban ahí para que murieran. Lo abandonaban y se olvidaban de él. Prácticamente para ellos no valía nada. En Roma era por costumbre que si un hombre no levantaba al niño del piso, tenía el derecho de dejarlo abandonado para que la vida, pues si la vida era justa, pues el niño vivía, y si no, pues perfectamente le daba igual a él de que el niño falleciera. Esto era una costumbre muy dada en el pueblo, no se miraba mal. Era algo de que prácticamente todas las familias lo habían practicado. La desigualdad económica tenía su mella, y por ende ese era lo más fácil, la vía más fácil para salir de aquello que se consideraba una carga. Pero todo cambió cuando el cristianismo empezó a expandirse con libertad en el siglo IV. Los valores de Dios comenzaron a influir en la sociedad. Se extendió todo a los niños. Aún aquellos rechazados se dieron cuenta que eran valiosos para Dios. Fue entonces cuando los cristianos comenzaron a crear los primeros hogares especiales para cuidar a aquellos pequeños abandonados, llamados casas de expósitos, donde usted podría llevar a su hijo y entregarlo. Simplemente había una pequeña puerta donde usted llegaba y depositaba su bebé, aquel bebé no deseado, y lo dejaba, y alguien lo recibía de aquellos hermanos cristianos primerizos en la fe. Lo recibían y le daban los cuidados básicos al niño, alimentación y educación, hasta que el niño pudiera por sí mismo valerse en la vida. Esto fue para aquel tiempo algo que Dios permitió darle desde ese momento a aquellos niños el valor de cada un ser humano. Ya el niño tenía el mismo valor que cualquier adulto que peleaba en la guerra, o cualquier madre adulta. Ya estaban a un mismo nivel. Dios había llevado su salvación, su gracia a aquellos que estaban desventurados y que sufrían el abandono. De la misma manera, mis hermanos, lo que el mundo descartaba, Dios lo rescataba. Ese mismo corazón compasivo de Dios que motivó a los cristianos a levantar estas casas es que se manifiesta hoy a través de su gracia salvadora. Esa gracia no solo salva, sino que transforma, no solo rescata, forma y no solo perdona, prepara
para que eso que veremos hoy lo pongamos en práctica todos. Era costumbre ver a aquellos desdichados, era costumbre ver que los niños murieran en las calles de hambre o abandonados. Pero el Señor, con su gracia, no solo nos cambia el pensamiento, sino que viene y nos toma a nosotros para que nosotros podamos llevar influencia a aquellos lugares donde se necesita ese amor al prójimo. Dios nos permite a nosotros tener esa gracia de nuestro perdón y no solo nos permite que aceptemos ese perdón, sino que transforma nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo de la misma manera que Dios nos ama a nosotros. Vamos a la palabra de Dios en Efesios 4, 23, 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Solo una persona transformada por Dios puede tratar a los demás como Él lo haría. Solo una persona que ha recibido el perdón puede entender cómo perdonar a su hermano. Solo una persona que ha sido amada puede empezar a amar a su ser humano. De esa manera Dios nos transforma a cada uno de nosotros por medio de su gracia, por medio del Espíritu Santo. Eso que el amor que Dios nos manda a nosotros nos lo da para que nosotros podamos transmitirlo a aquellos que los necesitan. Volvamos al texto base en la epístola a Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, habían dos personas. Uno de ellos se mofaba, uno de ellos se burlaba, mientras que el otro reaccionó y le habló y le dijo: si tú eres Dios, sálvame. En el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículos 42 y 43, podemos leer: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nadie, mis amados hermanos, está tan lejos para no recibir la salvación. La gracia está disponible para todos. Aquí vemos un hecho que una persona que su carácter, sus actitudes, su vida que había elegido lo había llevado a estar condenado por sus actos a una cruz. Una persona que no podía vivir en sociedad. Una persona que había nacido para hacer el mal, pero reconoce en Cristo de que puede encontrar perdón. Esa gracia que Dios nos da para todo aquel que en Él cree y que no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa gracia que nosotros solamente tenemos que creer en Él para poderla aceptar. Esa gracia que todos los que estamos acá reconocemos que por nuestros actos no podemos llegar a tener salvación. Reconocemos que muchos de nosotros, nuestro corazón todavía guarda cierto resentimiento, todavía guarda ciertos pensamientos que nos alejan de la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, hemos aceptado esa gracia y el Señor nos va transformando, como leímos en Efesios, renovando nuestra mente, renovando nuestro espíritu todos los días. Muchas veces nosotros nos levantamos con el deseo de agradar al Señor y en las primeras horas ya hemos cometido un error. Ya nos hemos arrepentido de aquello que se nos fue una mala palabra, que regañamos a aquellos que están bajo nuestra autoridad, o simplemente con nuestra esposa o nuestro esposo le faltamos el respeto y decimos: Padre, perdóname. Y el Señor nos da el perdón. Pero andamos en nuestro corazón porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos está redarguyendo y nos está diciendo: estás actuando de la mala manera. Estás actuando de la manera incorrecta. Dios está manifestándose en nuestra vida a diario. ¿Por qué? Porque a diario necesitamos que nos vaya guiando. Volvamos al texto, en la epístola de Tito, capítulo 2, versículo 12, dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. El Señor Jesucristo nos toma como un entrenador. Nos va guiando poco a poco a través de su palabra. He ahí la importancia de que nosotros todos los días leamos la palabra de Dios. Busquemos al Señor en oración, no para pedirle aquellas cosas que deseamos,
No para decirle, Señor, yo quiero una casa. No para decirle, Señor, yo quiero un carro. No, la oración tiene que servir para que nosotros vayamos buscando cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La oración no es para llegar como llegamos al banco, me da esto y me da esto. No. La oración es para que nosotros podamos tener esa comunicación con nuestro Padre y podamos entender cuál es la voluntad buena y perfecta para nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Algunos de nosotros, cuando vamos en oración y el Señor nos concediera todo lo que nosotros le pedimos, Dios sabe que nos vamos a alejar. Es ahí que el Señor viene a transformar nuestra mente y entender que las riquezas de este mundo no están en el dinero. La riqueza de este mundo está en nuestra familia. La riqueza de este mundo está en esas pequeñas cosas que el mundo, por la velocidad que lleva, no las logra apreciar. La belleza de una madre abrazando a su hijo, de un padre llevando a sus hijos a la escuela. Pequeñas cosas que para el mundo no tienen valor, pero para nosotros los que amamos a Cristo son de gran importancia. Esa es la gracia que transforma, es la gracia que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. Aquellos que hemos recibido el perdón, así como recibimos el perdón, así debemos nosotros, con el mismo amor que Dios nos perdonó, así nosotros debemos de perdonar, y no solamente perdonar, sino que amar a todos aquellos semejantes a nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, nosotros tenemos una gracia, pero no una gracia para pecar, una gracia que Dios me va a perdonar todo lo que haga. Y si tengo amantes, Dios me perdona. Yo voy, oro, me arrepiento y Dios me perdona. No, mi hermano, la gracia no es un cheque en blanco para pagar todos tus pecados. A la verdad, todos tus pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados en la cruz. Pero nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Se ha dado un fenómeno a aquellos que les gusta el fútbol. El Real Madrid tiene las mejores estrellas de fútbol. Indiscutiblemente están entre el top del top. Se esperaba que esta temporada el Real Madrid arrasara en Europa y con todos los equipos de la liga. Pero el barco se les hundió. Y de repente aparece Hansi Flick, el entrenador del equipo Fútbol Club Barcelona, y con un montón de jóvenes que nadie daba nada por ellos, viene y hace una temporada increíble. Una temporada donde el mundo se sorprendió de ver estos jóvenes de 17, 18, 19 años jugando como que fueran unos profesionales. ¿Qué hizo la diferencia? Un entrenador que se durmió en los laureles o un entrenador que se preocupó por guiar a aquellos que estaban jugando bajo su tutela. De la misma manera, mi hermano, Dios siendo un Dios magnificente, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida y que sabe lo que nosotros necesitamos para vivir, si nosotros nos permitimos que Dios nos use conforme a su voluntad, nosotros podemos llegar lejos, hermano. Podemos vivir una vida hermosa, agradable a los ojos de nuestro Señor. Pero para eso nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios. Saber que sí, nuestros pecados ya fueron pagados. Sí, esa gracia indiscutiblemente todos la recibimos. Pero ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Verdaderamente nosotros hemos cambiado nuestra forma de pensar? ¿O todavía de vez en cuando yo saco mi soyapango, ¿va? Yo saco mi mercado donde yo me crié? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Renovemos nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos dar. Nadie da algo que no tiene. Si usted tiene odio, lo único que va a dar es odio. Si usted tiene misericordia, usted va a poder dar misericordia. Si usted ha recibido perdón y acepta el perdón, usted va a poder expresar el perdón. Y no solo expresarlo, sino que darlo a aquel que lo necesita. Muchas veces nosotros vamos por la vida creyendo que somos invencibles. Y tenemos que llegar a ese momento donde el Señor tiene que rompernos. Y como lo dice el libro de Proverbios, te haré entender lo que yo quiero para ti. Mis amados hermanos, tenemos una gracia inmensa.
Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege y nos lleva de la mano. Lo único que tenemos que hacer es ponernos a su disposición. Volvamos al texto base en Tito, capítulo 2, vamos a leer el 13 y 14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimidos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es como una novia que se prepara para el día de su boda. Pero nuestra amiga familiar de nosotros estaba tan feliz y cada vez que se hablaba con ella, lo único que hablaba era del día de la boda. Que ella tenía preparados los manteles, tenía preparados los floreros, tenía preparado quién iba a estar tocando el saxofón para mientras nosotros esperábamos que ella entraba, tenía preparado qué íbamos a comer, cuál iba a ser el postre, qué es lo que se iba a tomar, qué canción iba a bailar con el papá, qué canción iba a bailar con el novio, qué color tenían que llevar las damas de compañía, los caballeros con tales colores, las tarjetas, todos los detalles los estaba preparando para el día importante. Cuando se llegó el día, todo aquello que se preparó se puso en práctica. Y ella decía, es mi fiesta soñada. Es así como yo la quería. Es así como yo la visualicé. Estoy feliz. De la misma manera, mis amados hermanos, nosotros debemos trabajar todos los días en poner un granito más de arena para poder construir el momento en el cual nosotros estemos ante la presencia del Señor. No somos perfectos. Obviamente que no somos perfectos. La misma palabra de Dios dice que no hay ni aún uno que no haya pecado. Y que aquel que no ha pecado, que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Sin embargo, nuestro deber es trabajar todos los días de nuestra vida pensando en el día en que nosotros vamos a presentarnos ante nuestro Padre Celestial. Sabiendo que no somos perfectos, que tenemos una gracia, una misericordia, un amor que Dios nos da, pero debemos transformar nuestra mente y nuestro corazón preparándonos para el día en el cual vamos caminando todos los días un pasito más, hasta que lleguemos a este día glorioso, en el cual nos llame a su presencia o venga Él por nosotros. Y qué hermoso es saber que nuestro Padre nos reconozca a la distancia y nos diga, adelante siervo fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Pero eso tiene que llegar, ¿por qué? Por una gracia que transforme. Una gracia que no nos permita seguir siendo las mismas personas que llegamos al Evangelio. Una gracia que las personas que antes nos conocieran puedan admirarse y decir, ¿y quién era este? ¿Y quién es ese? Si aquí era un borrachito de la calle, ¿y ahora quién es? Un pastor. ¿Y quién era ese si yo le conocí tantos maridos? Y ahora es mujer de un solo hombre. ¿Y quién era ese? Un gran mal hablado. ¿Y ahora qué hace? Predica. Esa es la gracia que ha transformado nuestras vidas, mis amados hermanos. Dios no nos exige más de lo que nosotros podemos dar. Simplemente nosotros tenemos que ponernos en sus manos, reconociendo quién es el único que nos transforma. Reconociendo que necesitamos cambiar ciertas actitudes en nuestras vidas que nos están alejando de Él. Nosotros no podemos prosperar en nuestras vidas no porque no queramos, sino que simplemente Dios no nos puede bendecir si seguimos llevando la vida que tenemos. Dios no nos puede premiar sabiendo que lo estamos llevando a la distancia. Dios quiere llevarnos de la mano. Dios está con nosotros. Dice en el Evangelio según Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi amado hermano, cuando nosotros nos portamos bien, lo hacemos por amor. No porque si yo me porto bien, el Señor me va a dar una casa.
No porque si yo me porto bien, el Señor me va a curar. No porque si yo me porto bien, me va a hacer un borrasaldo. No porque si yo me porto bien, mi marido o mi mujer me va a perdonar la infidelidad. Está bien que hayan esos cambios donde nosotros reconocemos que hemos actuado mal. Pero usted tiene que cambiar porque está buscando hacer la voluntad de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aceptamos la gracia y en amor venimos y empezamos a caminar más de cerca de la mano de Dios, permitiendo que Él renueve nuestra mente, permitiéndonos nosotros cada día buscar su voluntad, conociéndolo más a Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de su palabra nosotros podemos conocer el carácter de Cristo. Por medio de su palabra nosotros sabemos en qué lo ofendemos y cómo le agradamos. No podemos agradar a alguien si no lo conocemos. Yo pudiera darles un regalo a usted, imagínese, yo vengo y le regalo un pastel de maní y usted es alérgico al maní. Usted va a pensar que soy su enemigo. De la misma manera, nosotros debemos de reconocer cuáles son las cosas que agradan a nuestro Padre. Misericordia quiero y no sacrificio, dice la palabra de Dios. El Señor no está para amargarte tu vida. El Señor está para caminar a tu lado. La gracia que te ha dado es para que lleves una vida en victoria. Una gracia que transforma el carácter del individuo. Hermano, este día yo quiero que reflexionemos todos en la gracia que el Señor nos ha dado. En esa gracia que ha transformado nuestras vidas y que a través del tiempo ha transformado vidas de millones de personas que se han puesto y han dejado que Dios cambie su vida, cambie su carácter, cambie su vieja manera de vivir. Este día es un buen día para decirle al Padre, esto soy lo que soy. Hazme de ti un utensilio de bien. Señor, haz conmigo lo que sea tu voluntad. Y habrán cosas que te duelan, por supuesto que te duele. Dejar el pecado no es fácil, mi amado hermano, pero es lo que más te conviene. Decirle que no a esa señorita te duele porque probablemente te sientes enamorado, pero eso al final te va a traer problemas y más problemas. Mas, sin embargo, si haces la voluntad de Dios en amor y por amor, Dios te va a dar alegrías incalculables, mi amado hermano. Aparentemente, ese dolor que te causa alejarte, el enemigo viene y te dice, no vas a poder vivir sin él, no vas a poder vivir sin el cigarro, no vas a poder vivir sin bailar, no vas a poder vivir sin tus amigos. Han sido tus amigos desde la niñez, pero ¿qué te han traído esos amigos? ¿Hacia dónde te llevan? ¿Por qué no este día reconocemos que muchas veces andamos caminando mal y le decimos en amor al Señor, gracias Padre por lo que me has dado, ayúdame a cambiar. Quiero ser una mejor persona, quiero ponerme en tus manos y quiero cumplir por sobre todas las cosas tu voluntad en mi vida. Amén.